Ahí está, inició la grabación. Y si les parece, arrancamos con la primera pregunta de hoy. Bien, pregunta 26. En todas las sociedades políticas que han existido, ¿ha habido dialéctica de clases? En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de 1884, Engels afirma, tras desarrollar el proceso por el que, según él, y siguiendo a Lewis Morgan, se formó la sociedad política griega clásica, previa al origen del Estado, que es en la gens griega donde se conforma el núcleo de la sociedad política, donde ya hay dialéctica de clases. La forma en que se desarrolló el Estado, por ejemplo en Atenas, fue mediante el desplazamiento de instituciones antropológicas propias de la gens hacia otras formas nuevas de administración. En realidad, para Engels, el surgimiento de una fuerza pública armada que sirviera para proteger la propiedad de las clases dirigentes y al tiempo evitar rebeliones populares, se refiere al ejército y a la policía, aunque esta última dependía del poder ejecutivo, mientras que aquel podía desarrollar un poder político propio, la creación de una fuerza coercitiva como la policía y el ejército, junto con una centralización administrativa que unificara las relaciones sociales de las 12 fatrias que componían Atenas, esto permitiría la resolución de conflictos en todo el territorio ateniense, incluido el que se encontraba fuera de la Grecia territorial que coordinaba los intereses de todas las fratrias. Así, la simple federación de protoestados acabaría en la fusión de uno solo, por lo que surgiría así un sistema jurídico único por encima de las costumbres de las gens. La construcción del Estado, según Engels y Morgan, parte de una previa división del trabajo que conlleva la constitución de la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social, la cual, para ser protegida, conlleva aquella construcción. Para bueno, por el contrario, es al revés. Es el Estado el que, entre muchas otras cosas, determina la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social. A juicio de bueno, el origen del Estado tendrá lugar cuando dos o más sociedades protoestatales que han evolucionado con relativa independencia en torno a sus centros propios, lleguen a reaccionar como consecuencia de su expansión en fluctuantes líneas fronterizas, de tal manera que desarrollen cada una capas corticales o membranas segregadas del cuerpo de dos capas anteriores, se refiere a la capa conjuntiva en la que reside el Poder Ejecutivo, la Justicia y la Asamblea, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la capa basal, donde residen los poderes económicos, tributarios y de gestión del territorio a nivel productivo. Esto es el poder gestor, el poder planificador y el poder redistributivo. No obstante, esas funciones corticales, se refiere a la militar, a la federativa y a la diplomática, deben estar ya apuntadas en las sociedades naturales humanas y en las protoestatales, pero desempeñadas en las otras dos capas. Cada sociedad política ha tenido que ir desarrollando un conjunto de contenidos peculiares que constituya su propia cultura diferenciada de las demás antes de constituir el Estado. Se refiere aquí a lenguas, ceremonias, religión, costumbres. La preservación de ese patrimonio cultural se ha ido formando durante generaciones y se cierra con el surgimiento de la capa cortical, que es producto de la interacción también con otras sociedades políticas y con otros estados. Los movimientos de otros estados podrán comenzar a medirse en una escala objetiva en el momento en que empiecen a entrar en dialéctica mutua, lo que conllevará una dialéctica de clases también interna a los estados, que se externalizará supraestatalmente a través de la dialéctica entre estados, la cual conlleva dialéctica de clases porque en el transcurso de la misma, cada estado limita su capacidad espacial de dominio del territorio que puede lograr la gestión, lo que equivale a la apropiación privada de dicho territorio por parte de ese estado, y con ello
al reparto de algunas partes de ese territorio o de todo el territorio, de manera privada y legal por parte de las clases dominantes de ese mismo Estado. De esta manera, el Estado permite el reparto legal de territorio estatal que en principio podría considerarse común a todos sus habitantes, y durante un periodo histórico indefinido hasta que esa misma dialéctica de clases, interna a cada Estado, reconfigura dicha apropiación y hasta que la dialéctica de Estados, por vía imperial, también la reconfigura. Aquí tenemos un dibujo del pintor ruso, Igor Zis, representando la primera guerra datada de la historia entre las ciudades de Lagash y Uma. Con la guerra, la formación y encuentro de poderes militares de dos sociedades políticas distintas, y según Marx, Engels y Bueno, a partir de la guerra surge el Estado. Es imposible la construcción de un Estado al margen de una escritura capaz de fijar tradiciones y de proponer normas objetivas, esto es, leyes, aplicables para un futuro indefinido. Sin escritura, tampoco funcionaría la conexión necesaria entre una burocracia cada vez más compleja, como el ejército, la diplomacia, el comercio y también la planificación del trabajo. Por ello, la dialéctica de clases, propiamente hablando, no existía en las sociedades protoestatales, sino que se da totalmente cuando los estados ya existen. La única diferencia es que para Engels, la propiedad privada es anterior al surgimiento del ejército, mientras que para Bueno, en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas del 91, el surgimiento del ejército, de la diplomacia y del comercio interestatal, que se refiere a la capa cortical, es lo que permite el surgimiento de la propiedad privada como tal, política, y cuyo antecedente sería la protopropiedad antropológica, protoestatal e incluso anterior. Con capa cortical ya hay leyes que dividen la propiedad y la protegen. Por tanto, ya hay propiedad privada. Sin embargo, Engels y Bueno coinciden en la necesidad de existencia de un poder militar como parte de la capa cortical para poder hablar propiamente de Estado. Abrimos aquí un paréntesis de discusión para profundizar un poco en estas cuestiones. Perdón. Aquí. Bueno, ¿alguien quiere agregar algún? ¿Podés hablar hoy, Román, o tenés también el micrófono complicado? Ah, está complicado. Bueno, va a ser medio aburrido hoy porque voy a hablar un poco solo, me parece. Bueno, básicamente acá lo que está planteando es cómo surge el Estado, cómo va surgiendo el Estado a partir de esta discusión un poco que hay entre Bueno y Engels. Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, habla de que hay una organización, en principio, a partir de la gens. Las gens serían como pequeños núcleos poblacionales que se van conformando a partir de una especie de antepasado en común, con sus propias costumbres, etc., previo incluso a la época de los romanos. Como a partir de allí se van conformando, al unirse las distintas gens, en sociedades
cualitativa y cuantitativamente mayores, ¿no? Con mayor complejidad. Y cómo, a partir de la división del trabajo, según Engels, se genera como necesidad de custodiar, de cuidar, digamos, ese orden, el Estado, ¿no? Para Bueno, el Estado se conformaría de una manera diferente. Las sociedades primitivas o las sociedades preestatales pueden ir conformándose a partir de un núcleo. Podemos decir el núcleo es parte del espacio antropológico. Ese núcleo, porque él divide, digamos, en una especie de 3 capas, ¿no? Él habla de núcleo, cuerpo y curso. El núcleo sería la capa basal, donde se dan, digamos, las actividades que tienen que ver con la producción. Ya con la conformación del Estado, esa capa basal pasaría a ser la capa económica, entre comillas, en donde se darían los poderes, el poder gestor, el poder planificador y el poder redistributivo. El poder gestor es aquel que lleva adelante los planes y programas como para la actividad económica que hay dentro de la sociedad. El poder planificador es el que realiza, genera los planes y programas para la planificación de la economía. Y por último, el poder redistribuidor o redistributivo es el que está encargado, digamos, de la recirculación de lo que se produce en términos de impuestos, etc. Bueno, básicamente el núcleo se conformaría a partir de la idea, como dice Marx, ontológica de la producción. O sea, las poblaciones humanas se generan alrededor de la cuestión de la producción. Tenemos que producir para sobrevivir como población. A partir de esas primeras poblaciones deviene, digamos, una necesidad de organizar todo esto. Entonces, lo que deviene es lo que es la capa conjuntiva, segregada, digamos, del núcleo, lo que dijimos anteriormente, al estar, digamos, en relación con la naturaleza. ¿Qué pasa? Se necesitan jerarquías, es decir, ahí se necesitan principios de tipo rectores, ¿no? De tipo que organicen, que dirijan. Entonces se genera lo que es la capa conjuntiva, segregada del núcleo. Esa capa conjuntiva son básicamente las autoridades, cómo se distribuye las autoridades dentro de la sociedad. De ahí que deviene lo que es lo ejecutivo, lo legislativo, después en sociedades más avanzadas, y la justicia, ¿no? ¿Qué pasa? Estas son sociedades protoestatales, no llegan a ser estatales todavía, para Bueno, ¿no? Del materialismo filosófico, que nosotros absorbemos en este sentido completamente. Entonces, a medida que esas poblaciones producen lo que necesitan para seguir sobreviviendo, etcétera, y se van organizando a partir de esas jerarquías que van generando por la necesidad propia de la supervivencia y de organización, van generando límites fluctuantes a través de apropiación de territorio y recursos, hasta que llega un punto en que se chocan con otras poblaciones o con otras sociedades protoestatales, por decirlo de alguna manera. Cuando chocan esas dos poblaciones con esos tipos de organización, es donde empieza esta interacción que antaño generaba principalmente la guerra. ¿Por qué? Porque había una disputa por los recursos, básicamente. Es por lo que se hacen en definitiva las guerras. Las guerras se hacían antes y se hacen hoy, si ustedes indagan realmente en las causas. Hola Iván, ¿cómo estás? Estamos comentando la primera pregunta de hoy. Entonces decía, bueno, que al hacer esa dialéctica entre esas dos poblaciones, ya rudimentariamente organizadas, se va generando precisamente esa capa cortical que es la que delimita entre esas dos poblaciones. Eso requiere
principalmente cuando hay una disputa por territorios y por recursos, requiere la guerra. O algún que otro acuerdo con el otro conjunto humano. Bueno, y para el materialismo filosófico, y para nosotros que lo asumimos, decimos que ahí, cuando se estructura esa capa cortical, es cuando deviene la creación del Estado. Y es a partir de ese Estado, ya una vez constituido, es que se genera la división de la propiedad al interno de cada sociedad. Y no al revés. Esta es la diferencia entre Gustavo Bueno y Engels en cuanto a la conformación de los estados. Resumo, para Engels el Estado se conforma para cuidar la propiedad privada ya establecida desde la protopropiedad, y para Gustavo Bueno esa protopropiedad en realidad deviene propiedad privada a partir del Estado una vez configurado, y este último se conforma cuando hay una dialéctica entre estas dos sociedades preestatales que generan la capa cortical. No sé si fui claro, y si quieren lo volvemos a charlar, si hay alguna duda, y si no, continuamos con la próxima. ¿Algún comentario? Claro, para Engels primero hay una protopropiedad privada, y esa protopropiedad privada que deviene propiedad privada necesita de una organización coercitiva, y ahí deviene el Estado, que se pone por encima de las clases, pero termina siendo, digamos, un ente rector y guardián de la propiedad privada, favoreciendo obviamente a aquellos propietarios, que son los que básicamente las clases dominantes que generan el Estado. Esto sería para Engels. Para Bueno, deviene de otra manera, deviene a partir de el choque entre las dos comunidades que generan el cierre de la cortical. A partir de ahí viene el Estado que hacia afuera cuida los recursos de la población con el ejército, hacia adentro cuida la propiedad privada establecida a partir de las dos capas anteriormente conformadas, más el poder de policía. Bueno, continuamos entonces. Vamos allá. Pregunta 27. El curso, esta es cortísima. Si quieren leemos la 27 y la 28 juntas, me parece, porque es un parrafito. Ajá, ahí va cayendo gente al baile. Bueno, los que se perdieron la primera pregunta los voy a dejar grabados, o sea, esto se está grabando, así que chicos, si quieren, después lo repasan. Vamos a la pregunta entonces 27, que va a ser cortita, y seguimos de largo con la 28. Dice 27. ¿El curso de las sociedades políticas implica la dialéctica entre todas ellas? Cuando las sociedades políticas se encuentran entre sí, su curso empieza a perfilar una nueva capa del poder político, la cortical, que ya hemos empezado a describir en la anterior pregunta, lo que estábamos conversando recién. El curso histórico ha demostrado, desde el inicio de los primeros núcleos de sociedad política hasta la actualidad, que la dialéctica entre sociedades políticas ha sido constante, y el avance de una etapa histórica estatal a otra postestatal así lo prueba. Por ello, todos los tipos de sociedad política, protoestatal, estatal y postestatal o imperial, han entrado en dialéctica entre sí, lo que conlleva a una dialéctica también entre clases sociales internamente a cada sociedad política, pero con proyección supraestatal y supraimperial. Bueno, si quieren comentamos un poquito esto.
interesante de la explicación, digamos, de Bueno de la cuestión de la triple dialéctica es precisamente esto, que da cuenta de estas situaciones. Es decir, la, la dialéctica de estados es expresión también de la dialéctica de clases de cada estado en particular. Y la dialéctica de estados es a su vez también da cuenta de las dialécticas de imperios. Es decir, cuando Bueno dice no hay una dialéctica por encima de otra, sino que están las tres interrelacionadas porque en realidad son una sola y una misma cosa que se da a distintas escalas, a distintos niveles, eh, esto nos explica un poco lo que ocurre al interno de las sociedades y hacia el afuera. Es decir, la dialéctica de clases es, si lo queremos homologar, se puede homologar perfectamente a la lucha de clases. Y esa lucha de clases del marxismo, que nosotros homologamos y fundimos con lo que es la triple dialéctica, es una sola cosa también. Es decir, cuando hay guerras es porque hay una dialéctica de estados, pero también hay una dialéctica de clases. Es decir, vamos a, por ejemplo, un estado imperialista, como puede ser los Estados Unidos, hace la guerra, yo siempre digo, por una cuestión de recursos. Vamos a suponer, un ejemplo eh, contemporáneo, la guerra que hace Estados Unidos eh, en Irak, la famosa guerra de Irak, en la que realmente fabricaron una serie de mentiras intragables para justificar lo injustificable y mataron cerca de 1,5 millones de personas. El recurso era el petróleo. Había que hacerse del petróleo iraquí. En ese momento Estados Unidos no tenía el fracking, no tenía el petróleo, digamos, no convencional que después se descubrió hace poco en Texas. Y, y bueno, esa dialéctica, la propia necesidad del imperio, de su propia dialéctica de clases internas e interbloques de clases, generó la necesidad de hacerse de esos recursos para seguir teniendo la preeminencia imperial. Entonces, bueno, desataron una guerra. Una guerra que no era para liberar al pueblo iraquí de la dictadura de Saddam Hussein, sino que, reitero, y a riesgo de ser aburrido, era por el petróleo. El petróleo es la energía y es la sustancia base con la cual se fabrica el 70-80% de las cosas que tenemos. Estos auriculares, este plástico que estoy acá ahora hablando con el micrófono, los celulares, grandes partes de las computadoras u ordenadores, se fabrica a base de petróleo, es sintético, a base de petróleo. Entonces, no solamente la cuestión energética, sino la cuestión estructural de nuestras sociedades gira alrededor y alrededor de la matriz de petróleo. Por lo tanto, es verdaderamente el material de este siglo XX, del siglo XX que dejamos y el siglo XXI en el cual estamos entrando. Entonces, quien obtiene este recurso primordial ejerce, digamos, un predominio a nivel mundial. Por lo tanto, esa es la importancia estratégica de contar con esos recursos. Y si hay que hacer la guerra, se hace la guerra. No es una cuestión moral, es una cuestión de dialéctica de entre estados, que Estado se apropia de eso, porque a partir de esa manera va a tener menos contradicciones internas entre clases, supuestamente. Sí, Olman, adelante. Bueno, buenas tardes. Agregar un poquitito a lo que has dicho, otro ejemplo ahorita bien reciente que acabamos de ver, no en el sentido de extracción de recursos, es lo que acaba de pasar hace como dos meses, hace casi ya, en Siria, ¿verdad? Desestabilizar un gobierno que trataba de ir siendo lo más ecuánime y realista también posible en la dialéctica. ¿Pero para qué? Para favorecer los intereses de expansión, ¿verdad? Imperial, por así decirlo, de Occidente anglosajón, y al mismo tiempo tratar de favorecer el plan expansionista que tiene en esa zona
Israel, ¿verdad? Entonces, traigo a mención este ejemplo para que veamos que sí, lo que tú has dicho, eh, la dialéctica de estados, imperios, principalmente se da por la apropiación de recursos materiales ajenos para que tú puedas sacar ventaja ante el otro estado que te está haciendo el contrapeso, pero también esa dialéctica no siempre, ¿verdad? Se van a dar cosas así y se va a usar un discurso de disque expandir la libertad, los derechos humanos y la democracia para camuflajear ese panorama, pero sí a veces puede darse en tiempo real, como lo que pasó en Siria, querer desestabilizar gobiernos para poder expandir su geopolítica a otros territorios y favorecer a aliados bien cercanos a esa idea para que ese mismo aliado como es Israel pueda concretar, ir concretando el plan Dalet se llama, por cierto, el plan de expansión de Israel en el Medio Oriente. Pueden corregirme. Sí, si bien Siria es un productor de petróleo también, si bien a nivel mundial no es tan grande, estoy viendo algunos datos acá, es el 0,5 de la producción mundial, y no es un gran exportador, digamos. eh, el sector petrolero, digamos, en Siria existe, sobre todo en la parte, me parece, noreste del país, en donde los yanquis tienen sus pozos de petróleo ahí, que generalmente ya estaban en poder de estos rebeldes y que, bueno, no se los molestaba. Eh, el otro tema es que el rediseño de Medio Oriente es necesario también para ejercer la hegemonía sobre no solamente los recursos en Siria misma, sino que Siria era un estado que disonante dentro de la estrategia de conformación del rediseño de Medio Oriente en favor del imperio norteamericano. Por lo tanto, era una ficha que debían tumbar, ¿no? Porque no era funcional a los intereses imperiales. Pero igual, así todo, tiene recursos petroleros Siria, si no en gran medida, pero los tiene. Así que por un lado también necesitan esos recursos y los tienen, y por otro lado rediseñan todo un área estratégica de influencia en la cual, en competencia con Rusia y con China principalmente, eh, están ganando posiciones en este juego de ajedrez internacional de poder, ¿no? Eh, lo mismo pasa en Ucrania. Con Ucrania también se juegan otros tipos de recursos, principalmente recursos agrícolas. Ustedes saben que las llanuras ucranianas son uno de los 3 sitios más ricos y más fértiles del planeta, conjuntamente con las llanuras estadounidenses y la pampa argentina, para la producción agrícola y cerealera. Y BlackRock ha invertido bastante ahí, los grandes fondos de inversión, pero principalmente BlackRock. Por lo tanto, más allá de que es una guerra proxy, de desgaste de un aliado de China y todo ese planteo estratégico que es así, evidentemente es así, hay también una cuestión de recursos ahí, ¿no? Por lo tanto, las guerras no se libran gratuitamente por cuestiones de moral ni cuestiones religiosas. Pueden tener un manto, un camuflaje, ¿no? Que que realmente sirve para ocultar los verdaderos intereses, pero son intereses más prosaicos en realidad. Son los intereses de la disputa por territorio y recursos. Así que, bueno, saltamos entonces a la 28. La pregunta es, ¿sociedad política es igual a Estado? El Estado es la forma homologada actual de la sociedad política. Ahí nomás ya lo contestó. El Estado es la forma homologada actual de la sociedad política. Por tanto, decir hoy sociedad política es decir Estado.
El Estado ha tenido diversas formas a lo largo de la historia antes de llegar a la forma actual de Estado-nación o nación política. Por eso, ojo, cuando hablamos de Estado, no estamos hablando simplemente del Estado-nación canónico, post-Revolución Francesa, ¿sí? Hay distintos tipos de Estado, a lo largo de la historia también ha habido, por lo tanto, no debemos confundir a veces cuando usamos Estado con Estado-nación. El Estado-nación es un tipo de Estado histórico y contingente. Probablemente, así como ha nacido, como el Estado canónico de hoy, la nación política, puede ser superado por otro tipo de organización o otro tipo de Estado. Las formas entonces históricas de cada Estado pueden ser clasificadas según diversos criterios. Según su forma administrativa y territorial, también de organización de la población, pueden ser A. Primero, Estado unitario. Vamos a ver qué es el Estado unitario. Estado unitario es regido por un gobierno central que cuenta con plenos poderes sobre todo el territorio nacional, centrados en la capital. Todas las unidades subestatales están subordinadas a dicho poder central y sus funcionarios son designados por dicho poder. Existe un único ordenamiento jurídico para todo el territorio. El ejemplo clásico de este tipo de Estado unitario centralizado es Francia, que sería calificado como Estado unitario regionalizado centralizado. Otra forma de Estado unitario es el unitario puro, sin divisiones administrativas, como puede ser Mónaco o la Ciudad del Vaticano, estados muy chiquitos. Otro modelo es el Estado unitario descentralizado como Paraguay. Este es el tipo de Estado que empuja, que impulsa y que tenemos nosotros en las plataformas como vanguardias, ¿sí? Hablamos de un Estado fuerte, un Estado unitario fuertemente centralizado. Porque obviamente pensamos que es la forma más potente para conservar la integridad territorial y poblacional de un Estado. B, o segundo, Estado federal. El Estado federal, es un Estado compuesto por varios estados previamente independientes o por colonias, antes desunidas o unidas por un poder externo, unificados mediante una federación a la cual ceden su soberanía. Cada parte de la federación es soberana y libre respecto al régimen interior del país de iure, aunque no de facto, pues están unidas por la entidad federal que las envuelve. Al contrario que el Estado unitario, el Estado federal está más descentralizado, pues sus unidades federadas pueden tener competencias que no tendría en un Estado unitario. Hablamos de sanidad, educación, vivienda, tribunales supremos propios, leyes propias, impuestos propios, autonomía para elegir sus autoridades, etc. Pero todo esto está sujeto a la Constitución Federal, ¿sí? Siempre hay un Estado, digamos, una entidad federal que envuelve a estos estados que están dentro de esa gran construcción federal, cediendo parte de la soberanía, aceptando estar supeditados a la soberanía federal. Naciones políticas como Estados Unidos de América, o de Norteamérica diríamos mejor, Alemania, Brasil o Rusia, son ejemplos de Estado federal. Argentina también es un Estado federal. El Estado de las autonomías, por más que diga República Argentina, es una república federal. El Estado de las autonomías de España, regido por la Constitución Española de 1978, aunque sea de iure un Estado unitario, porque es una monarquía, se organiza de manera federal, porque tiene comunidades autónomas. Podría ser calificado, dice Santiago, como un Estado unitario, descentralizado o regional. Bien, del unitario al federal, del federal pasamos ahora al tercer tipo de Estado, Estado confederal. El Estado confederal es similar al Estado federal,
pero aún con mayor descentralización. Son sociedades políticas en las que cada entidad confederada puede tener sus propias relaciones internacionales. El federal no. Aun cuando en materia diplomática y bélica todos unifican sus defensas. Ya no quedan estados en el mundo que sigan este modelo confederal, aunque temporalmente siguieron este modelo la Confederación Argentina desde 1831 a 1861. Y la antigua Confederación Suiza, 1291-1798, que después pasó a ser un estado federal. Lo mismo pasó con Argentina. Fue una confederación y luego se conformó a partir de 1880 en un estado federal, ¿no? El Estado confederal, nosotros, hago aquí un paréntesis, hay un político mediático que es Santiago Cuño, a lo mejor lo han sentido nombrar o lo han visto por YouTube, es el pelado puteador, que ejerce el vocabulario español para rajar puteadas son malas palabras, decimos acá en Argentina. Se hizo famoso y viral cuando festejó la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, que brindaba con champán y esto, ¿no? Y se hizo muy viral y lo festejaba muy, muy jocosamente. Bueno, él propone salirse fíjense, ¿no? Santiago Cuño tiene algunas cosas interesantes como diagnóstico en cuanto a la situación en Argentina, si alguno lo siguen por YouTube, cuando critica a Milei, etcétera. El problema es que, yo siempre digo, tiene una salida, una receta de salida de este problema, diciendo que el problema es la república, ¿no? El régimen corrupto de la república, confundiendo la organización política con el carácter de clase del Estado, ¿no? En lugar de decir el problema es la república burguesa, dice el problema es la república, y entonces, ¿qué propone? Propone volver a la confederación, es decir, es retardatario, pone la marcha atrás y va para atrás en la historia. Dice que si tuviésemos un Estado confederal, cada provincia manejaría sus propios recursos y en todo caso los gobernadores en asamblea entre sí gobernarían el país. Bueno, eso implica retrotraernos a 1831, 1860, ¿no? A la década del 60 del siglo XIX. Pero bueno, cerrando el paréntesis de este comentario, pasamos al cuarto tipo de Estado, o Estado dependiente o libre asociado. El Estado dependiente, libre asociado, es aquel que, sin estar incorporado a otro como parte federada o confederada, lo que vimos anteriormente, él mismo depende de esta para el ejercicio de su soberanía. Son realmente colonias encubiertas, los estados dependientes o libres asociados. Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte siguen esta forma de sociedad política respecto de los Estados Unidos de América. Antes también la siguió la Mancomunidad de Filipinas tras su independencia de España en 1898 hasta 1942, cuando pasó a ser un estado títere del Imperio japonés hasta 1947 y finalmente volvió a pasar bajo protección estadounidense hasta 1946, cuando ya se convirtió en estado soberano. Bueno, Puerto Rico, por ejemplo, es un estadio lacerante, ¿no?, para la hispanidad, porque sí, es un estado libre asociado, con muchas comillas, por Estados Unidos, ¿no?, que prácticamente no se gobierna a sí mismo y, sin embargo, sus ciudadanos no tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos, entonces son de segunda, ¿no? Y en la realidad fungen como si fueran realmente colonias. Por último, 5, tenemos lo que es la colonia. La colonia es parecida al Estado dependiente, pero históricamente es anterior a él. Es una entidad territorial controlada por un Estado, la metrópoli imperial, de tal manera que dicha entidad es gobernada indirectamente por la metrópoli a través de puestos de control militar, diplomático, comercial o industrial, tanto públicos como privados.
respetando incluso las autoridades políticas o prepolíticas locales previas a la colonización. En la colonia, la población autóctona no proviene de la metrópoli, no goza de los mismos derechos que los metropolitanos. Sus procesos políticos no tienen efecto en la metrópoli imperial, salvo cuando se trata de impedir su independencia. Los autóctonos apenas gozan de propiedades que se las reparten los metropolitanos, también llamados colonos o colonizadores. Los sistemas legales y religiosos pueden mantenerse o pueden ser sometidos a los metropolitanos, y en ocasiones la población autóctona o ha sido esclavizada o exterminada en gran medida. Algunas colonias con el tiempo han conseguido índices de desarrollo humano considerables, sobre todo los actuales territorios de ultramar británicos o franceses. En ellos, sus habitantes son formalmente iguales a los de la metrópoli, pueden formar movimientos independentistas, aunque tengan que lograr una mayoría considerable en un referéndum. Aunque los colonos suelen superar en número de población a los autóctonos, por lo que no sería posible la independencia en estos casos. El colonialismo como tal tiene su origen en los imperios capitalistas protestantes e ilustrados, Holanda primero, después Inglaterra y Francia, del siglo XVII, que poco a poco van influyendo al resto de los otros imperios precolonialistas como España o Portugal o el Imperio Otomano en su organización territorial, administrativa y poblacional. Con posterioridad se incorporaron otros imperios a la forma colonial, hablamos ya en forma tardía, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Bélgica, Estados Unidos. Por eso también se generaron las guerras interimperialistas en el siglo XX. La descolonización fue el proceso de independencia política de estos grandes imperios, dado sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La última gran guerra interimperialista. Actualmente, Reino Unido, Estados Unidos y Francia siguen conservando colonias. Nueva Zelanda posee la soberanía sobre las islas Tokelau, cedidas por los británicos, pero sin reconocimiento por parte de la Organización de Naciones Unidas. El Sahara Occidental, de iure, perteneciente todavía a España, fue transferido por esta en 1976 a soberanía de Mauritania, perdida poco después, y sobre todo a Marruecos. Todo ello también sin reconocimiento de Naciones Unidas. Bueno, aquí podemos observar territorios pendientes de descolonización, regiones no autónomas según Naciones Unidas. El mapa está elaborado por el equipo de El Orden Mundial, es del año 19, donde vemos, bueno, estos territorios que todavía son colonias. Los imperios, culmina el desarrollo de Santiago, dice, los imperios son formas particulares de sociedad política que veremos a continuación el próximo sábado. Sobre las formas de conexión entre Estado y gobierno, las desarrollaremos en los siguientes capítulos que los iremos viendo en los sucesivos encuentros. Bueno, y este es último mapa en donde vemos los estados unitarios puros actuales, ¿no? Ahí podemos ver en Hispanoamérica, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, ¿no? En África vemos también varios, en Asia también, sobre todo vemos a China, ¿no?, como un estado unitario. Una de las cuestiones, quería abrir acá la cuestión, ahora vamos a abrir este impasse de comentarios, pero una de las cuestiones de las necesidades de estados federados o confederados muchas veces se debe a la extensión territorial. Algunos razonan o dicen que, digamos, las causas de esto o la mejor organización de estados tan extendidos territorialmente y poblacionalmente son las formas federadas. Tiene su lógica si hablamos del siglo XVIII, siglo XIX, donde las comunicaciones eran las que eran. Hoy, esto yo creo que es una discusión saldada. Creo que este es Olman.
Detrás de una centralización mejorada habrá cierta descentralización, debido a que el Estado central no podrá estar en todo, pero tratando de estar en comunicación con sus instituciones encargadas en dichos sitios. Bueno, abierta la instancia de discusión, así que adelante, los que quieran aportar, quieran preguntar. Bueno, hoy no está Edgar, que siempre hace comentarios. Así que estamos... Me han dejado solo. Estoy como Neusta en los 80. Me han dejado solo. ¿Alguno que quiera comentar? Los típicos... Bueno, repasamos. Sí, adelante, Olman. No, y es interesante que Santiago explique lo más detalladamente posible, y tú, ¿verdad? De manera digerible, cómo los estados pueden ser, ya sea unitarios, pero siempre indirectamente con el tiempo va a irse materializando una cierta descentralización en territorios donde no pueda controlar absolutamente todo, la misma administración estatal. Y recordemos que el Estado y la sociedad no es que sean lo mismo, sino que están codeterminados, ambos, porque el Estado viene siendo la institución que mantiene esa base sólida y el colectivo social son las personas y sujetos que lo conforman, como la evolución también de su misma cultura, la evolución también de los métodos para ir sobreviviendo como sujetos codeterminados dentro de este mismo conjunto, dentro de esta misma polis, y ya en lo que es la administración, ya sea unitaria, confederada, federada también, ¿verdad? Eso lo va a dictar las condiciones del mismo territorio, condiciones materiales, por supuesto, y necesidades, por así decirlo. Entonces, es necesario que sepamos que no todos los estados también van a necesitar un centralismo puro y duro, ¿verdad? Sino que se va a necesitar una sincretización de cualquiera del modelo, ya sea unitario, ya sea federado, de acuerdo a lo que necesitan en el aquí y en el ahora, es decir, en el instante de sus necesidades. Así que ahí puedes corregirme, Sí, Mariano. sino agregarte, mira, agregarles a todos. Fíjense, si ustedes se miran bien el mapa, van a ver que los estados federales son los que tienen precisamente territorio más extenso. Fíjense, estamos hablando de Rusia, la Federación Rusa, estamos hablando de Brasil, creo que es la Federación de Brasil, estamos hablando de Argentina como séptimo país más extenso, es una república federal. Estamos hablando de los Estados Unidos de México, que ese es su verdadero nombre, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá. Fíjense que son territorios extensos que obviamente se fueron conformando en los siglos XVIII y XIX. Entonces han hallado que su unificación precisamente era de estados que se iban conformando previa a la gran unificación. Por lo tanto, cuando yo decía anteriormente, fíjese que tiene que ver con la extensión de los territorios, evidentemente encontraban esas formas como las mejores formas o las formas más eutáxicas, digamos, como para mantener, digamos, la coherencia y el mando y la organización de dichos estados. Cuando los estados unitarios en general son estados más pequeños, lo podemos ver, bueno, en África, que en realidad es un rediseño de
descolonización, y lo que es parte de Asia o lo que es algunos países de Europa, ¿no? Que son estados más pequeños, en donde ahí sí son, son estados unitarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la cuestión de la organización federada o confederada era, en aquellas épocas, por la cuestión de las comunicaciones, una forma exitosa, por decirlo de alguna manera, de organización estatal. Nosotros, a partir de las vanguardias, impulsamos siempre la conformación de estados unitarios, porque creemos que la federación o la confederación ya implica una separación de hecho y con la potencialidad del desgajamiento o de la partición de los territorios, ¿no? De los territorios de las naciones políticas. Por lo tanto, entendemos que la confección de los estados del siglo XVIII, XIX, XX, de aquellos estados que conformaban con grandes territorios, tenían ese tipo de organización, pero hoy por hoy hay que ir hacia una organización más centralizada, más unificada, porque eso aseguraría, digamos, la recurrencia, ¿no? y la integridad de los recursos, de los territorios, de las poblaciones. Por eso impulsamos la república centralizada, ¿no? Sí, Olman. No, y agregar que, vaya, en el caso de Centroamérica, ¿por qué un centralismo no vendría mal, pero sabiendo primero poner en la palestra las necesidades de momento de los 6 estados centroamericanos, o 7, tomando en cuenta Belice, que era antes parte de Guatemala, que es parte de la Commonwealth todavía, pero vamos a poner 6, que son los que hablan la lengua, ¿verdad?, del español. ¿Cómo se podría centralizar Centroamérica? Primeramente, eso se lo decía un camarada de vanguardia española, que hay que ver qué territorios tienen la capacidad misma para administrar primero el gobierno central, y eso cómo recae la responsabilidad en la capacidad geográfica primeramente, ¿verdad? Capacidad geográfica, capacidad territorial, y así vas a ir teniendo esa capacidad estatal administrativa. Luego, ¿qué otro territorio, por ejemplo, te puede colaborar en, en la salida, o territorios en este caso? Ahí podría irse dando, ¿verdad? El primero al mando, en el sentido de la centralización, el segundo al mando, en el sentido de la salida que te vaya a dar geográficamente al mar. Ahí podrían ir entrando ya en juego el, ¿verdad? Ay, se me ha ido el Golfo de Fonseca, que lo comparten en Centroamérica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y ¿quién te da la otra salida a los océanos? Que serían nuestros camaradas y hermanos de Costa Rica, que te permiten la salida al Mar Caribe y siempre al Océano Pacífico, norte, sur de este mismo. Entonces, diciendo esto, Guatemala o Nicaragua podrían ir siendo las cabezas de la centralización administrativamente en lo estatal. Luego, El Salvador podría ir siendo el que ponga el valor adicional en el Golfo de Fonseca. Ojo, sí, en lo estatal, en lo que es la mejora institucional de la seguridad, que de momento se goza con improvisación y decretos legislativos, hay que aceptarlo, pero también porque comparte el Golfo de Fonseca. Luego, Nicaragua podría ser otra opción para la centralización, posiblemente en vez de Guatemala, si sus condiciones no se lo permiten. Sí, porque de Centroamérica viene siendo el que más territorio geográficamente tiene, es el más grande.
Luego, sin dejar a un lado lo militar, ¿verdad? Lo militar sí pesa. Y ahí los territorios que sí pueden dar esa labor de colaboración, eh, ahí puede haber también una descentralización en ese sentido, pero vaya, los miembros con un buen ejército militar ahí serían Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ¿verdad? Entonces, creo que en Centroamérica, para que se centralice el poder, hay que ver esos, esos puntos específicos, porque vaya, si lo hablamos en sentido de comercio, de granos básicos, en lo que se refiere a la alimentación, Nicaragua es de los territorios que te provee la mejor carne de Centroamérica. En ese sentido, El Salvador tiene capacidad agrícola, también ganadera, quizás no como la que tiene Nicaragua, y también Guatemala tiene esa capacidad agrícola un poco más amplia que El Salvador, también Honduras, en este caso, podría colaborar también hasta en la labor de un ejército militar unificado, pero sabiendo cuál va a ser la colaboración de acuerdo a las capacidades de cada territorio, igual en lo mencionado anteriormente, ¿verdad? De la ganadería, la agricultura, Ujú, todo. Y siempre estando conectados con nuestros hermanos mayores ujú. de México, ¿verdad? Así que creo que la centralización hay que ver puntos particulares primero y ya después en sentido macro, en el sentido de qué países tienen la capacidad estatal, administrativa y geográfica para poder centralizar el poder ahí, que no necesariamente podría ser en Guatemala y que sí podría ser otro estado que geográficamente y ampliamente hablando tenga, tenga más capacidad, que puede ser posiblemente un caso hipotético Nicaragua, pero eso solo el tiempo lo va a decir. Así que ahí les dejo Ujú. este análisis hipotético. Sí, acá quería introducir lo que está poniendo Felipe Vega, que es interesante. No sé qué posición haya frente a la reunificación hispana, en caso de lograrse. ¿Podría ser de un tipo federal? Felipe, creo que voy a dar una opinión personal en este sentido. Yo creo que sí, que debería, que sería, porque es lo que sería factible material y concretamente, como un primer paso de reunificación, una federación. Lo que sí tendría que ser un punto muy importante es que eh, los estados no tuviesen la, eh, la cláusula que tenían en la Unión Soviética, por ejemplo, de libremente desasociarse. ¿Sí? Uno de los problemas, bueno, Santiago lo trata de manera extensa en el último libro sobre Lenin y el problema de la autodeterminación, como el gran error de Lenin, en el cual la agregación de los países, de las nacionalidades, ¿no? Pues con el derecho de autodeterminación y de asociarse, venía de la mano de esa cláusula de que como tenían autodeterminación también podían desasociarse. Yo creo que los puntos débiles que tienen este tipo de organización, la federación y la confederación peor aún, es que los estados tienen ciertas prerrogativas de independencia, digamos, en cuanto, como leíamos, ¿no? Ahí, en cuanto al ejercicio de su poder, en cuanto a la elección de sus propias autoridades, elección de sus propias leyes, sus propios estatutos, su propia policía. Digamos, funcionan como estados que se van asociando a otros estados en una construcción mayor. Entonces, desde la lógica uno tiene que decir sí, el primer paso sería asociar esos estados ya que ya están conformados, que fueron conformados a partir de la balcanización, ¿no? Entonces, si queremos decir, bueno, en lugar de seguir en esta direccionalidad centrífuga en la cual nos vamos despegando uno del otro, al contrario, ejercemos una fuerza centrípeta en la cual en principio, como ya están los estados-nación, son existentes, son realidades existentes, deberíamos impulsar, sí, una federación o una confederación.
Ahora, eso paulatinamente se tendría que ir cerrando como un Estado con una tendencia unitaria o de orientación unitaria, porque nosotros aspiramos a la construcción de, de una nación que no es la nación política canónica. Esto yo el otro día lo conversaba con Santiago. Todavía no podemos darle una definición. Es una organización obviamente postestatal o imperial, en la cual habría que ver qué tipo de organización legal, jurídico-legal le damos a esto, pero nosotros aspiramos que estas naciones primero hagan sus procesos en donde las clases trabajadoras se eleven a la condición de clase nacional, es decir, a clases dominantes, y lo que nosotros entendemos por socialismo, donde la economía está supeditada a la política, y la política la ejerce la clase dominante que triunfa dentro de la dialéctica, dentro de la lucha de clases interna, en este caso el proceso de elevación de la clase obrera a clase dominante, es decir, ejerciendo un sistema de dictadura democrática del proletariado. A partir de eso, ir hacia una fuerza centrípeta en conformación con los otros estados. Seguramente estamos haciendo un poco de ficción o un poco de futurología, ¿no? Que no es de todo aconsejable, pero uno puede prever que lo más lógico, a partir de estas unidades políticas ya existentes, en donde cada clase trabajadora nacional hace este proceso de conquista del poder, tendería hacia esta unificación, generando en principio sí una federación, pero que vaya buscando las formas legales, jurídicas, para conformarse en una nación imperial, civilizatoria, digamos, un tipo de civilización, en un tipo de nación civilizatoria. Porque lo que nosotros tenemos que recuperar es esa nación histórica civilizatoria, pero ponerla en valor y dar el salto, obviamente no retroceder hacia formas monárquicas o absolutistas, sino al contrario, ir hacia la superación de los estados-nación burgueses hacia un hacia una nación-civilización socialista. ¿Sí? Espero no haber hecho mucho barullo y haber sido más o menos claro. Pero bueno, esto todavía no es apasionante por proyectarlo hacia futuro, por una discusión de futuro, de cómo serían las mejores maneras o lo que uno podía prever. Pero después el futuro es caprichoso y se hace como se puede, digamos, ¿no? Sí, Olman, adelante. No, solo agrego que si nos toca empezar como federación, creo que de más no está porque nosotros venimos de ese pasado, voy a decirlo así, republicano francés, y hago punto y aparte. Si queremos, ¿verdad? Saber estudiar bien un centralismo democrático, o también como le llaman aquí en este lado del charco donde nos encontramos, democracia directa de abajo para arriba y de arriba para abajo, no está de más que leamos fríamente a Maximiliano Robespierre, que desgraciadamente desde la militancia que hemos venido, cada uno desde nuestra trinchera, a donde hemos escuchado que nos han explicado un poco cuál fue el pro y contra de los jacobinos y por qué Robespierre no tenía una idea tan fuera de la realidad o tan distorsionada de esta misma, pero que pasó al contexto que él enfrentó, más los jacobinos no le favoreció. Entonces, ahí dejo esa sugerencia. Yo creo que, mira, para materializar una idea de Estado-nación socialista evolucionada, si gustas, Mariano, lee lo que ha puesto Felipe y después voy a continuar. Sí, dice una última cosa, los pueblos del... perdón, no me escuchaba, ahí está. Una última cosa, dice Felipe, los pueblos del Sahel son un gran ejemplo de cierto nivel de reunificación, con acuerdos militares frente a amenazas externas francesas. Por ahí quizás podamos empezar. Sí, hay acuerdos, por ejemplo, lo que es el Mercosur, acá en el Cono Sur,
del continente, del subcontinente, es un inicio, es un acuerdo, si bien lábil, que tiene ha pasado mejores o peores momentos. En este momento no está muy lanzado porque los dos estados más grandes que conforman y las dos economías más grandes que conforman este pacto, digamos, son Brasil y Argentina, y hoy por hoy no tienen un gran entendimiento. Por lo tanto, hay momentos que están devaluados y hay momentos que de mayor auge. Pero sí, los tratados comerciales en principio, o la generación de zonas o bloques comerciales, son un inicio. Esto fue el inicio, por ejemplo, de la reunificación alemana, eh, la, la- la construcción de la eurozona. Si bien yo creo que la Europa nunca se va a unificar como una unidad política en sí, los intentos son, sí, a partir de la hegemonía del capital financiero, pero yo creo que no va a cuajar nunca porque es una, como decía Gustavo Bueno, es una oceanosis de estados que no tienen nada que ver culturalmente uno con otros y han tenido guerras interminables, y las grandes guerras se han desarrollado en Europa, y grandes disputas. Sin embargo, nosotros contamos con la homogeneidad cultural, el mismo pasado histórico, la misma religión, la misma lengua o las dos lenguas universalmente entendibles en hasta un 89%. Contamos con muchas ventajas. Y con respecto al Mercosur también hay tratados culturales y tratados también militares. Si bien, como digo, hay momentos que pasan de auge y momentos de más de decadencia de estos bloques, de estos espacios, en en todos los niveles, es un inicio. Yo creo que es un inicio. Es un puntapié inicial de lo que puede ser una conformación a futuro, en un futuro a largo plazo, porque lamentablemente dependemos aquí el gran problema acá es el fundamentalismo democrático y esta democracia burguesa tutelada, que es un impedimento realmente hacia la política de reunificación. Eh, Estamos bajo la dictadura democrática del capital, en países que pertenecen al capitalismo, a la parte periférica del capital. Por lo tanto, estamos supeditados y subordinados a los grandes centros de poder en donde realmente se corta el bacalao. Entonces, las oligarquías criollas que tenemos en nuestro país, que son tributarias de las migajas del gran capital, pero son a partir también de ahí socias de este sistema, no pretenden hacer grandes cambios, simplemente tal vez hacer tratos de bloques en donde se pueda haber más fluidez en cuanto a la cuestión comercial, pero estamos bastante devaluados en ese sentido. Eh, otro eje económico grande es México, pero México está supeditado al NAFTA, en donde cumple realmente un papel triste, subordinado a Estados Unidos. Entonces, nos falta mucho para construir, y yo creo que más allá de las buenas intenciones, por decirlo de alguna manera, las burguesías criollas no van a ser vectores de ningún cambio en términos de soberanía. Eh, pero a la vez veo que las clases trabajadoras están muy desorganizadas, muy desorganizadas. Hay mucha, por decirlo en términos termodinámicos, entropía, hay mucho divisionismo, mucho desgajamiento, propio también producto de lo que es la transformación de las matrices del trabajo, ¿no? Cómo se ha transformado el trabajo en sí mismo, generando subdivisiones entre la clase trabajadora, que no se autopercibe como tal. Entonces, estamos, en términos futbolísticos, eh, perdiendo 20-0. Es decir, estamos muy atrás, nos falta mucha organización, mucha concientización, y esto es un granito de arena, estos encuentros que hacemos aquí, es un granito de arena para concientizarnos. Realmente que necesitamos contribuir y construir
la gran nación hispana proletaria, que eso es definitiva lo que somos. Estar en Argentina, estar en Colombia, estar en México, estamos en las provincias, muchachos, esos son provincias. Pero el sustrato es el mismo. Por eso yo me puedo entender con un mexicano, con un colombiano, con un chileno, porque tenemos el mismo sustrato, somos lo mismo. Lo que pasa es que no nos reconocemos como tal. Y dentro de ese sustrato, dentro de esa gran construcción, balcanizada, destruida, como dice ahí en Iberofonía y Socialismo, eh, degradada a comparsa de la historia, a la que pretenden degradarnos, dentro de eso están lo que es el verdadero sustrato patriótico, que son las clases trabajadoras, porque son las que construyen materialmente los países, las naciones, los puentes, los edificios, el tendido eléctrico, las represas, las fábricas donde se producen cosas, los servicios, eso lo hacen la clase trabajadora. La clase burguesa parasitaria simplemente nos condena al ostracismo y al atraso, mientras ellos se llenan de riqueza y de privilegios. Pero son el primer impedimento a partir de la creación del sistema democrático burgués que nos hace vivir en un país de fantasía, en donde nos hacen creer que elegimos nuestro destino. Y no elegimos nada, en realidad. Elegimos el mejor verdugo para la ocasión. Y mientras no tengamos conciencia de eso y no superemos esa situación, no, no va a haber emancipación posible. Así que nada, disculpen, se me hizo un poco largo. Sí, Olman. Bueno, continuando con la idea y mejor que hayas hecho esta reflexión, camarada Mariano, creo que voy a decir esto, aunque suene un poco agridulce, nosotros los comunistas liberófonos en constante, ¿verdad?, formación, aunque esta no nos brinde un cartoncito titulado, vamos a tener que aplicar, como dicen, la técnica del mal menos peor, o tratar de estar en toda vida y por haber, porque hay cosas que no las vamos a saber en tiempo y espacio. Diciendo esto, tenemos que aceptar que la democracia liberal burguesa y sus actuales regidores nos van a ir dejando la base para irle dando vuelta a la tortilla o irle dando vuelta al revés. Y yo sé que se escucha bien, bien irónico, pero esto viene siendo así. Entonces, aquí en Centroamérica, por ejemplo, para ir materializando esta idea, tenemos que empezar desde el pasado federal que tenemos. Y hay que saber que también lo difícil, y eso en el tiempo lo vamos a ir viendo si las circunstancias, ¿verdad?, las coyunturas, la geopolítica nos va permitiendo un poco de factibilidad en el camino de la praxis de este proyecto. Tenemos que saber que la unión monetaria también va a ser un trabajo arduo, ¿verdad? Porque si nos ponemos a investigar, bueno, en el caso de Centroamérica, que estaba entrelazada con nuestros hermanos mexicanos del Virreinato de Nueva España, nosotros tuvimos una unidad monetaria, el real de A8, ¿verdad? Luego, brindo ese dato también, ¿verdad? Luego, en Centroamérica hubo una pequeña subdivisión, lo voy a decir de esta forma, en lo monetario. Cuando pasamos a ser la República Federal de Centroamérica, después del proceso ya de las independencias, con influencia de igualdad, libertad y fraternidad de las ideas de la Revolución Francesa, pasamos a tener esa subdivisión monetaria. Aquí la matizo. Costa Rica pasó a tener el real costarricense. Pues, Honduras pasó a tener el real hondureño, ¿verdad? Guatemala, El Salvador y Nicaragua tuvieron el peso, los tres, solo que vaya con la denominación peso guatemalteco, peso nicaragüense, peso salvadoreño. Todavía Panamá
era parte del ex virreinato de Nueva Granada, no era parte de Centroamérica, o ya lo es, y caso hipotético, si Panamá quiere volver con nuestros hermanos colombianos, venezolanos, en este caso, la puerta la tiene abierta, y si quiere seguir siendo parte de Centroamérica, que lo es en la actualidad, pues bienvenido va a ser por lo del canal de Panamá, ¿verdad? Primeramente. Entonces, creo que hay que saber estudiar, aunque sea de forma básica, esos puntos claves para que veamos que la materialización de la democracia directa o democracia popular, o diciéndolo claro y seco, dictadura del proletariado iberófono, se materialice. Hay que tener en cuenta esos sucesos históricos, porque igual hay que aceptar que esta burguesía actual, burguesía nacional, le importa, voy a decirlo así, disculpen la frase, 3 kilos de cojones que, que, que vayan a hacer esta unidad. Y tú lo has dicho, quizás solo lo van a hacer para que haya más fluidez de comercio, las barreras arancelarias sean un poco menos contundentes, pero vaya, algo es algo, sin sonar conformista, y esa va a ser parte de la base para sostenernos. Entonces, para irle dando vuelta también a esta tortilla, por así decirlo, vamos a tener que aplicar lo que enseña Mao Zedong en el libro rojo, ¿verdad? En el apartado de socialismo versus comunismo versus capitalismo, que hay que tener en cuenta a una burguesía, y agrego pequeña burguesía, que va a estar comprometida con tu proyecto, y que tanto ellos van a aprender de nosotros, que venimos de una base, sí, fuerte, que ayuda a que la nación y el territorio se sostengan con la prestación de fuerza laboral, pero que no trate de estar fragmentada, porque ahí también en ese punto se va a tener que luchar. Entonces, que vaya siendo un proletariado lo más unificado, adoctrinado y comprometido posible, y que a esa burguesía, nueva burguesía y pequeña burguesía, se vaya comprometiendo y nosotros aprender de ellos en el sentido incluso hasta financiero, porque el problema que tenemos en Iberoamérica, lo traigo a colación, es que nosotros no tenemos, aunque sea un manejo básico de finanzas, de matemáticas, que sabemos que sí cuesta, pero es parte de nuestra polis, de nuestra vida material. Entonces nosotros incluso podríamos aprender cómo saber administrar fondos y saber que el papel verde no tiene ideología. ¿Saben a qué me refiero con papel verde? El papel verde es un medio monetario, estatal, financiero, en el cual es clave saber observar, e incluso si lo tildan a uno de ser estigmatizador, de que somos paranoicos al ser bien selectivos con quién nos vamos a juntar. ¿Por qué? Porque el papel verde puede venir de una trinchera que te dé una buena sombra a través de un buen árbol y una piedra muy fértil para sentarte, o puede venir de un río, voy a decirlo así, muy turbulento y demasiado inestable. Así que dando esta reflexión, acepto que ahí puedas corregirme, o algún camarada que pueda corregirme o darme algún valor adicional a lo dicho. Bien, gracias Olvan, gracias. Bueno, ya llevamos más de 1 hora y media y nos va a quedar ya para la próxima entrarle a la cuestión de los imperios. La pregunta 29 va a ser ¿desde cuándo hay imperios? Y la pregunta 30, porque son largas, la pregunta 30, ¿puede haber imperios universales? Así que vamos a dejar esos dos capítulos, que entre los dos son 15 páginas, para la próxima. Y nada, si alguno quiere aportar alguna cosita más, alguna pregunta, adelante. Y si no, ya damos por terminada la reunión, el encuentro de hoy. Y nada, nos despedimos para hasta el próximo sábado. Si alguien quiere agregar algo, adelante. Y si no, bien. Bueno, Román,
saludo grande. Olman, otro saludo. Iván, Felipe, Majo. Si están de acuerdo, si no hay más que agregar, nos despedimos. Bien. Bueno, un saludo grande a todos y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos gracias Majo, nos vemos, gracias por estar a todos. Nos vemos el sábado que viene y nada, a cuidarse. Abrazo grande a todos.